Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause. Soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Villarreal. El día de hoy hablaremos sobre los caninos superiores retenidos por Palatino y también vamos a ver las radiografías panorámicas para así evaluar y ubicar también estos caninos en el arco dentario. Para esto vamos a comenzar hablando sobre los dientes impactados, que son aquellos dientes que suelen presentar un retraso en la erupción o que no pueden erupcionar completamente. Y este diagnóstico normalmente se realiza mediante un examen clínico y un examen radiográfico. Y los caninos permanentes son el segundo diente más frecuente impactado. Este se encuentra entre el 1 y el 2% de la población. Y esto es resultado debido a un largo proceso del desarrollo, seguido también por una complicada senda o camino eruptivo antes de poder llegar al plano oclusal. Entonces, todos los métodos diagnósticos que nos van a permitir una detección temprana y una prevención van a incluir la historia familiar, el examen visual, la palpación y también los exámenes radiográficos que nos serán de mucha ayuda. Y debido también a la alta impactación palatina de los caninos maxilares de los superiores, el clínico, es decir, el odontólogo, debe estar alerta ante ese tipo de posibilidades. Cuando la condición es identificada en estadios tempranos, es decir, es diagnosticada a tiempo, entonces la extracción de los caninos deciduos en algunos casos puede permitir la corrección de la erupción del canino. Este tratamiento interceptivo podría ayudarnos a reducir complicaciones que se pueden asociar a la impactación palatina de los caninos, así también como la reabsorción radicular de los incisivos laterales y también la necesidad de una intervención quirúrgica o una ortodóntica. El 85% de las impactaciones de caninos superiores suelen ser palatinas, el 15% suelen ser vestibulares. Estos están asociados muchas veces debido a la falta de espacio o al desarrollo vertical de estos caninos. Y las cúspides impactadas vestibularmente, si llegan a erupcionar, lo hacen verticalmente y en una posición mucho más alta en el alveolo. También debemos hablar sobre la densidad óseo-palatina, la presencia también de una mucosa más gruesa y también una posición horizontal. Todos estos factores hacen que las cúspides caninas sean desplazadas hacia palatino y raramente van a erupcionar sin la necesidad de un tratamiento ortodóntico complejo. Las impactaciones palatinas de caninos superiores suelen ocurrir 2 veces más en el sexo femenino que en el sexo masculino y tienen una alta incidencia familiar. Es por eso que la historia clínica familiar va a ser muy importante en estos casos. Y son 5 veces más comunes en pacientes de raza blanca que en aquellos que sean de descendencia asiática. Los caninos también van a jugar un rol importante en cuanto a la estética y la sonrisa, que vamos a hablar más adelante. Los caninos suelen jugar un rol importante, como ya había mencionado antes, en una buena estética facial y en la sonrisa, ya que estos se posicionan justo en el ángulo del arco dental. Van a formar la eminencia canina y a la vez también van a ayudar al soporte al ala de la nariz y el labio superior. Además, cuando los caninos superiores están apropiadamente alineados y tienen una buena forma y un buen tamaño, entonces la línea de la sonrisa y las proporciones dentales son correctas y muchas veces en los tratamientos son posibles. Además también que los caninos funcionalmente suelen contribuir a la desarticulación de los movimientos laterales, en este caso por la guía canina. La mayoría de los caninos impactados suelen ser asintomáticos y comúnmente se diagnostican en un examen de rutina dental o un examen ortodóntico. Aunque el canino impactado muchas veces no suele dar ningún efecto adverso, en otros casos sí puede provocar severas secuelas, y es por eso que un diagnóstico temprano, un continuo monitoreo y un manejo de caninos ectópicos es muy importante. Y una de estas secuelas, la más importante, suele ser la reabsorción radicular de los dientes adyacentes. En este caso, los incisivos laterales suelen ser los más afectados. Aquí la reabsorción severa suele involucrar la pulpa
y también está demostrado que suele ocurrir en pacientes desde los 9 años hasta los 23. Incluso en un estudio radiográfico realizado por Erickson y Curol, encontraron que la reabsorción radicular de los dientes adyacentes ocurría entre el 12 y entre el 12.5% de los casos en niños de 10 a 13 años. Y para este estudio se utilizaron tomografías con BIM. Y aquí el 48% de los niños mostró algún grado de reabsorción radicular. Y esta incidencia detectada era el doble cuando se usaban los métodos radiográficos intraorales. En cuanto a la metodología del tratamiento ortodóntico, este puede depender de varios factores, y entre ellos se encuentran la localización del diente impactado y respecto al arco con los dientes adyacentes. También vamos a ver la distancia al plano oclusal, también si existe apeñamiento de la corona, angulación que adopta el canino, la posibilidad incluso de anquilosis y de reabsorción radicular o dilaceración. Generalmente estos caninos impactados o anquilosados horizontalmente suelen ser los más difíciles de tratar y son los que tienen el peor diagnóstico. Y todas estas variables también sirven como predicción para la duración del tratamiento ortodóntico. Y además también estos caninos impactados suelen estar acompañados de anomalías. Pueden ser anomalías de tamaño, de forma, de número y también pueden ser de estructura. Y la investigación también que realizó un autor llamado Bacchetti apunta que el 33% de los pacientes con caninos impactados por palatino suelen presentar agenesias, y esta frecuencia es de 4 a 9 veces mayor en la población en general. Además, también la literatura científica nos muestra que hasta un 47.70% de los casos presentan incisivos laterales pequeños, conoides o incluso se ausentan. Ahora hablaremos de la evaluación radiográfica de la impactación palatina. Aquí podemos encontrar múltiples opciones. En primer lugar tenemos a las radiografías oclusales. Estas suelen ser de ubicación antero-posterior y aquí se utilizan dos métodos, el de Simpson y el de Bellot. El de Simpson consiste en un haz de rayos que suele ser perpendicular a la placa y a la vez también paralelo al eje de los incisivos. Y el de Bellot es el haz de rayos no perpendicular. En este caso, si hacemos una comparación entre los dos, el primero, es decir, el de Simpson, suele ser el más exacto. Ya en el maxilar también se prefieren las radiografías con técnica de paralelismo, ya que las radiografías oclusales también suelen ser más exactas en diagnosticar la posición del canino en relación a la línea media. También tenemos la radiografía lateral del cráneo, que estas suelen ser útiles al momento de determinar la posición antero-posterior, así también como la inclinación y la localización en el alveolo del canino. Y por último tenemos a la tomografía computarizada, que actualmente en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, suele ser la técnica más difundida para observar la trayectoria tridimensional del canino impactado. Aunque las radiografías convencionales en sí ya nos ofrecen imágenes satisfactorias, lo malo de estas es que son en 2D y aparte no nos permiten diagnosticar reabsorciones radiculares del incisivo central o del incisivo lateral en sus estadios iniciales. Además, también una ventaja de la tomografía computarizada es que nos suele informar la presencia o la ausencia del canino, también el tamaño del folículo, la inclinación de su eje axial, podemos ver también la posición, si es vestibular o palatina, la cantidad de hueso que suele cubrirlo, y también podemos ver la reabsorción de las piezas vecinas, ¿no? Y también muchas consideraciones anatómicas, tanto locales como en el estado de desarrollo. Como ya mencioné hace un momento, las tomografías computarizadas suelen ser la que mejor nos va a ayudar a diagnosticar los caninos retenidos, ya que no vamos a poder ver su posición en cuanto al eje axial y su posición si va a ser vestibular o palatina. Pero en este caso les traigo una propuesta de acuerdo al artículo que estoy analizando, que suele ser un trazado sobre la radiografía panorámica,
Esta suele ser simple, de bajo costo, es certero y también esto nos va a ayudar a tener una menor exposición del paciente en cuanto a radiación en comparación con las tomografías axiales computarizadas. En sí, una radiografía periapical también ya nos brinda una mayor información, sobre todo detallada del estado periodontal de la pieza retenida. Y aquí sí podemos dejar las tomografías solamente para aquellos casos donde la imagen que solemos ver sea confusa o no nos permite hacer una valoración objetiva. Cuando los ortodoncistas, sobre todo los menos experimentados, enfrentan una situación clínica con características descriptivas, entonces son muchas las interrogantes que ellos se plantean, ¿no?, ante la posible ubicación de los caninos. Entonces, frecuentemente esta duda de cuál es el límite de la posición de retención para lograr el acomodamiento final mediante la patología ortodóntica. Entonces, ese dato representa uno de los aspectos a analizar en cuanto a este trazado que les vengo a presentar. Entonces, pasando al trazado en sí, lo que suele proponerse aquí es que se hace sobre la ortopantomografía o la panorámica. Aquí lo que hacemos es marcar dos líneas tangentes a la pared externa de las fosas nasales y se continúan con los ejes longitudinales de los caninos retenidos de ambos lados. Y si queda una figura geométrica de apariencia romboide, de un rombo o también de una punta de flecha, entonces significa que el extremo de la raíz se encuentra próximo a la posición que anatómicamente le pertenece. En este caso, como hablamos de caninos superiores, vendría a ser la fosa canina del maxilar superior. Entonces, en realidad cuando nosotros solemos traccionar la pieza dentaria retenida, lo que hacemos es movilizar la corona en mayor proporción a través del hueso, sacando la pieza dentaria de su inclinación anómala y entonces le damos ese empujón que necesita. Entonces, una vez concluido el enderezamiento del diente, el ápice queda en una posición muy cercana a la posición original en sentido mesiodistal. Y aquí solamente lo que se tenía que hacer es cambiar la dirección y enderezando el eje de la pieza dentaria. En la mecánica de posicionamiento debemos de tener en cuenta también clínicamente la relación de los dientes vecinos o adyacentes y también el daño que se puede ocasionar en estas piezas dentarias, ¿no? También la cantidad de distancia que debe ser desplazado, en este caso el canino, si también existe un espacio disponible y también el espacio requerido para esta ubicación. También si es que existe una posible anquilosis, que suele ser no detectable en la mayoría de los casos cuando se utilizan radiografías. Entonces es aquí cuando algunas situaciones clínicas suelen demandar analizar la necesidad de poder hacer exodoncias de los primeros premolares para así ubicar a los caninos en este arco dentario. Entonces, cuando el ápice del canino en retención ósea se encuentra muy hacia distal de la fosa canina y las raíces de los premolares suelen invadir la figura geométrica descrita, así como vemos ahorita en la imagen, entonces aquí se debe utilizar ya mecánicas mucho más complejas, en este caso con cuplas, para poder colocar el eje vertical del canino en la posición correspondiente. Como se ve en la imagen, los ápices suelen salir de esta figura romboidal y entonces es por eso que ya se necesitan mecánicas mucho más complejas. Entonces, en conclusión, podemos decir que es de utilidad el uso de este trazado en figura geométrica romboidal sobre la ortopantomografía, ya que esta nos va a ayudar en la toma de decisiones para ubicar los caninos retenidos si es por palatino, después de valorar clínicamente si esta suele ser factible o no. También si se emplea esta metodología, el estado de salud de la pieza retenida y también de las piezas vecinas vamos a tener que valorarlas mediante una radiografía periapical. También la posición del canino en el maxilar puede ser determinada con sencillez
y bajo costo utilizando la radiografía panorámica y este trazado que acabamos de ver. Y por último, también debemos de ver la posibilidad de ubicar correctamente al diente, pero aunque este suele depender de varios factores, y entre ellos está la relación del ápice del canino con respecto a la pared externa de las fosas nasales y también al espacio que ocupará en la posición definitiva cuando esto lo vayamos a mover, que tiene que ser en la fosa canina. Bueno, y para acabar con esta presentación, espero que el tema haya sido de su agrado, que también sea de utilidad para ustedes, y yo me despido hasta una siguiente oportunidad.